Bueno, yo les quiero proponer una serie de proposiciones, valga la redundancia, para la reflexión que he estado realizando últimamente y para el debate con ustedes, aunque en otros momentos de este encuentro. Y estas proposiciones surgen de un doble contexto. El contexto de un congreso de juventudes militantes al que me invitaron hace 2 meses en Santiago, ni por joven ni por militante, pero suponiendo que tenía algo para aportarles. Entonces estas proposiciones están pensando la resignificación del Estado, la resignificación del derecho y de la democracia desde el punto de vista de las juventudes que han recuperado la militancia, al menos en la Argentina, tanto en agrupaciones políticas, sociales, como militancia ciudadana también. Y también desde el marco de las políticas públicas llevadas a cabo por los estados, al menos los integrantes de la UNASUR o del Mercosur, en los últimos 10 años, políticas públicas a las que podríamos calificar como emancipatorias, en tanto promueven la inclusión, la igualdad y la autonomía en un proceso creciente de afirmación de soberanía popular. Por supuesto, estos dos marcos también implican un punto de vista y una situacionalidad de mi propia expresión y de mi propia propuesta, con lo que no pretende ser neutral conceptualmente, sino esa situacionalidad, como lo he expresado en el encuentro anterior, no solo es la circunstancia en la cual estas proposiciones se elaboran y piensan, sino es también un punto de partida axiológico y hermenéutico desde donde ver la realidad de estas experiencias. Bueno, voy a tratar de resumir un poco. Primera proposición como tópico para el debate y la reflexión. El Estado no es hoy entre nosotros una amenaza a la cual hay que poner límites, sino una condición de posibilidad del ejercicio efectivo de los derechos. Por eso creo que hay que revisar la historia de constitución del Estado a la luz de las transformaciones que experimenta América Latina en los últimos años. No comprarnos la historia y la experiencia moderna europea. Un caso típico es la definición de Estado, como lo hace O'Donnell en Apuntes para una teoría del Estado, diciendo que el Estado es el componente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada, que es en general la definición de toda la ciencia política y en general de la sociología también. Con lo cual se reduce lo político al Estado y se lo ubica fuera de nosotros en una relación asimétrica de dominación, en la que las posibilidades de acción se reducen a la resistencia o al enfrentamiento para ponerle límites. Es la típica mirada liberal, entre otras, que ve al Estado como amenaza a nuestra libertad y a nuestros proyectos, por lo que cuanto menor sea la interferencia de ese ente ajeno, mejor. Pero esa mirada surge de la experiencia moderna europea en la que la burguesía naciente conquistaba sus derechos a fuerza de limitar los de la nobleza y las monarquías absolutas. Sujetos de derecho que las teorías políticas liberales no tuvieron dificultad en conceptualizar como sujetos políticos, mientras trasladaban a los estados modernos los rasgos del absolutismo monárquico contra el cual se configuró aquel sujeto. Cuando los liberales hablan del Estado, parece que hablan del rey. Lamentablemente, esta mirada no es ajena a las corrientes principales de la ciencia política ni a ciertas izquierdas o progresismos modernizantes, sin advertir que se están comprando la historia y la experiencia moderna europea que está a la base de esa teorización. Y el punto de inflexión de ciertos progresismos de clase media cultural es precisamente el Estado. ¿Cómo se posicionan frente al Estado? Acostumbrados a verlo con desconfianza o temor,
les cuesta descubrir otra faceta, un Estado posibilitador de la efectividad de los derechos y la igualación, aún en medio de sus contradicciones o claroscuros. Hay que conceder que esta mirada asociada a las experiencias de dominación ha permitido el importante desarrollo de las teorías críticas, que nos han ayudado a denunciar y desenmascarar los dispositivos de dominación que aún persisten y que siempre están. Por lo que esa perspectiva crítica nunca debe ser abandonada. Pero si la experiencia europea moderna llevó a la necesidad de acentuar los límites que había que poner al ejercicio crecientemente absoluto del poder, la experiencia latinoamericana nos lleva a acentuar la necesidad de dotarnos de mediaciones apropiadas para ampliar la capacidad de poder de los desposeídos. Creemos que ante las experiencias políticas que se desarrollan entre nosotros desde hace 10 años al menos, es necesario inventar un pensamiento audaz como etapa superior del pensamiento crítico. En esa dirección apenas tenemos algunas señas o indicios en un camino ya abierto por pensadores que acompañan estas experiencias históricas no como vanguardias intelectuales, sino como retaguardias de las marchas iniciadas por los pueblos y sus dirigentes en busca de la realización de las utopías de esperanza y buen vivir. La acción política emancipadora se desarrolla hoy en otros escenarios, aún insuficientemente pensados. Hay una filosofía política que debe acompañar las experiencias de decisión y gestión que muchos militantes llevan a cabo en ámbitos menos tranquilos que las academias. Casi toda América Latina es un gran laboratorio de experiencias novedosas en cuanto a la redefinición del Estado. El anteaño pasado, en la inauguración del Sexto Foro Internacional de Filosofía en Venezuela, Álvaro García Linera ensayaba una autocrítica de los paradigmas dominantes en la izquierda de los años 60 y 70 y desde su experiencia actual como vicepresidente de Bolivia, convocaba a pensar el Estado como una máquina complicada, relacional, objeto de luchas y correlación de fuerzas, parte integrante de la sociedad en tanto instancia decisoria, legitimadora de creencias y de normas, creadora de hegemonías. No alcanza con la dimensión crítica de nuestros posicionamientos teórico-prácticos, se nos pide hoy un pensamiento audaz, creativo. Las vanguardias intelectuales tienden a ser puristas y hay que aceptar que los procesos populares no son puros, pero han demostrado ser mucho más audaces y realistas para la transformación que las más esclarecidas de las vanguardias progresistas, paralizadas por el pesimismo de la inteligencia y el recelo frente al Estado y su evolución como Estado de Derecho. Segunda proposición. El Estado de Derecho es una conquista política de la que no se puede retroceder, pero necesita ser superada por el Estado democrático de justicia. Necesitamos redefinir ambos. Hay que entender el Estado de Derecho no solo como el imperio de la ley y las instituciones formales, sino como la primacía del postulado de justicia por sobre las formulaciones legales. Lo que lleva a entender a las instituciones democráticas como atravesadas por conflictos de interpretaciones en torno a la concreción de la justicia. Interpretación que incluye el momento de aplicación, como enseñaba Gadamer, de recreación de las normas a partir de los casos concretos y de la evaluación de sus efectos o consecuencias en el marco de una comprensión del derecho como práctica social hermenéutica. Las formas institucionales y de la ley pueden ser instrumentos de la justicia o instrumentos de los privilegios. Esa es una ambigüedad que se dirime en las prácticas y en vista de sus efectos en la realidad. Creemos que no hay interpretación correcta de las normas y los procedimientos formales en forma aislada. El criterio hermenéutico de la integridad que postula Dworkin para el derecho hay que entenderlo no solo respecto de la congruencia con el conjunto del sistema normativo, sino también respecto de la coherencia con todo el sistema democrático y el perfil del bien común que se va determinando a partir de las elecciones mayoritarias.
El derecho superaría así su función de control de los procesos políticos y sociales en favor de una función más amplia como lo es el concretar normativamente las decisiones democráticas. Aquí también lo creativo debe superar lo crítico y plasmarse en lo normativo, no como elementos que se sustituyan unos a otros, sino como momentos dialécticos que se integran unos con otros. Las formas sin el contenido son vacías, el contenido sin las formas puede ser arbitrario. A su vez, contenido y formas, si no son factibles, son ilusorios. Tal es la sinergia de principios materiales, formales y factibles, como plantea Dussel, que exige una concepción de un Estado democrático de justicia. Ahora bien, ¿cómo discernir los tiempos y espacios para la acentuación de uno u otro principio? Una vez más, no se trata de interpretaciones teóricas, sino de decisiones prácticas. Es la praxis el lugar desde donde se comprende y se interpreta. No cualquier praxis, sino una praxis emancipatoria, la que se orienta en términos de ideales de autonomía, igualdad y solidaridad, o inclusión, o fraternidad, y se reconocen a la luz de la experiencia histórica de los pueblos y de las conquistas políticas traducidas en derechos fundamentales, incorporados o no a las constituciones. Tercera proposición. El Estado democrático supone la activación de declaraciones de igualdad y la centralidad de la política. La igualdad no es un dato natural, es un invento de la imaginación que pudo no haber tenido lugar. Es un principio, un postulado, una declaración que es capaz de producir efectos en los vínculos, las instituciones, la educación, la economía o el derecho. Declarar que los hombres son iguales por naturaleza es un desafío a los órdenes jerárquicos en los que se decanta la historia de las relaciones humanas. Es una declaración de igualdad lo que activa el movimiento de la democracia por la ampliación de derechos y el reconocimiento de los que quedan fuera. Quienes se resisten a ello porque ven amenazado un orden de desigualdades que los beneficia, argumentan pobremente. Aún no es el momento, por ejemplo, con el voto femenino. Hay otros temas prioritarios, como por ejemplo con el voto juvenil en la Argentina. Y la prioridad se tornará en retórica de la concordia y paz social. Pero la igualdad constituye el núcleo mismo de la democracia desde sus orígenes. Frente a la riqueza de unos pocos, oligoi, o la excelencia de los mejores, aristoi, el demos exhibe como único título de su participación en la comunidad la libertad que les fuera concedida a artesanos o tenderos a quienes las leyes declararon libres de deuda, las leyes de Solón, único título compartido por todos, el que los hacía iguales a todos. De modo que el aporte del demos a la mezcla de criterios que debía configurar el bien común, para Aristóteles, es la declaración de que ellos aportan el único título común a toda la comunidad, por el que todos eran entonces iguales. En verdad, por las resistencias que provoca, lo que aporta la declaración de igualdad es un litigio. El litigio por la igualdad implicada en el título de libertad asignado al pueblo. Lejos estamos aquí de la jerárquica comprensión liberal de estas dos cualidades, la libertad por sobre la igualdad. De lo que se trata es de establecer un principio de igual participación, que no sean los criterios restrictivos de la riqueza que define a la oligarquía o de la excelencia de la gente de bien, desde donde solo puede establecerse una igualdad desigual, pues no todos cuentan con esos títulos. Bueno, aquí sigo desarrollando más en detalle estas ideas, apoyándome fundamentalmente en Rancière y en el desarrollo que hace Diego Tatián de estas ideas. En definitiva, creo que lo interesante de esto es que son los antiguos quienes vieron claramente que en el principio de la política la lucha entre ricos y pobres. Pues oligarquía y aristocracia en definitiva son el partido de los ricos. El partido de los pobres encarna la política misma como institución de la igualdad, mientras que el partido de los ricos no encarna otra cosa que la antipolítica.
De allí que la oposición a las políticas de inclusión o de ampliación de derechos solo conduce a la antipolítica, escondida tras la defensa del pellejo vacío de las instituciones republicanas o de las denuncias de corrupción que no tienen más objetivo y criterio que el rating de un show mediático. En este sentido, democracia es una forma de sociedad que activa declaraciones de igualdad y un régimen político que concreta esas declaraciones en instituciones sensibles a la novedad humana, que de otro modo permanecería clandestina, despolitizada y violenta. Cuarta proposición. La política se desarrolla hoy en favor de la concreción de las condiciones de igualdad en la militancia cualitativa en el espacio público y en la gestión responsable de las políticas públicas desde el Estado. El espacio público y el Estado son los campos en los que se desarrolla la política hoy. Ambos son campos de lucha y enfrentamientos, fundamentalmente entre el poder político y los poderes salvajes, como le llama Ferrajoli. El poder político no solo es el que se asienta en la soberanía popular, sino el que tiene como fin los intereses públicos, el bien común. Los poderes salvajes son los que se sitúan más allá del Estado de Derecho, instrumentalizándolo en función de sus intereses particulares. El Estado es una red compleja de relaciones, no un actor homogéneo. En él también hay una lucha por hacer prevalecer el punto de vista de los intereses generales por sobre los privilegios. En fin, el desafío de cada funcionario militante pasa por imprimir esa direccionalidad a las decisiones y controlar diligentemente la eficacia en la concreción de las políticas públicas que sigan esa orientación. Todos los niveles de funcionarios o de quienes participan en la administración del Estado están investidos del carácter público de la responsabilidad por su naturaleza representativa y por la institucionalidad de su función. Todos obtienen su legitimidad en última instancia del poder político, no de los poderes fácticos. Aunque sus funciones repartan esa única fuente de legitimidad en dimensiones que se juzgan con criterios diferenciados, según sea la instancia del Estado en la que lleven a cabo sus actividades. Así, por ejemplo, la legitimidad de imparcialidad para quienes tengan que exhibir la orientación pública o universal de sus decisiones, la legitimidad de reflexividad para quienes tengan que instaurar mecanismos correctivos y compensadores de las exclusiones inevitables del enfoque generalista, multiplicando los enfoques parciales y pluralizando los sujetos de la democracia. La legitimidad de proximidad, por la que el funcionario toma posición, interactúa directamente con los ciudadanos e interviene activamente en los problemas concretos, demostrando presencia, atención, empatía. En esa compleja red de relaciones y luchas debemos distinguir las instituciones del conflicto y las instituciones del consenso, o mejor, los momentos del reconocimiento de la legitimidad del conflicto y los de la legitimidad de la aspiración al consenso. No podemos avanzar si no prestamos atención a la tensión permanente entre un principio realista de decisión, como la regla de mayorías, y un principio más exigente de justificación que tiene el punto de vista de la unanimidad o del interés general. Esto es, la aplicación de la regla de mayorías para resolver los conflictos no nos exime del esfuerzo de una justificación de carácter universal, en la que se explicitan los fines últimos que dan sentido a las decisiones y a las políticas públicas en el horizonte de un consenso razonable. El espacio público es hoy como nunca un espacio de construcción de poder político y de confrontación entre los criterios de lo público y común y los criterios de lo privado y particular. Solo que esta confrontación de mirajes no siempre es evidente y explícita. El desafío de una militancia ciudadana es el de sacar a luz lo implícito en los rumores y humores que recorren el aire, configurado por la fuerte presencia de los medios de comunicación como actores políticos ocultos tras la fachada de la objetividad y la neutralidad. Sacar a luz lo implícito en las miradas sesgadas, en los enfoques parcializados,
en los eslogans repetidos como chicanas en falsos debates. Y lo implícito es el poder que está en juego en cada posición. La pregunta clave sigue siendo ¿de qué lado estamos? ¿Del poder político basado en la suma de voluntades orientadas por el interés general o de los poderes salvajes basados en la posesión de medios, el desprecio por las reglas comunes y orientados por intereses particulares? Hoy el espacio público, al menos en Argentina, está empobrecido por la distorsión de la información y el ocultamiento de los intereses en juego. No hay debate argumentativo posible desde el amarillismo informativo y el lenguaje cloacal, que ni respeta interlocutores ni entra de buena fe al diálogo. En ese terreno perdemos todos, pierde la democracia. El desafío de la militancia consiste en recuperar las condiciones para la confrontación argumentativa de razones. Por eso es una militancia cualitativa que no se reduce a las actividades de la solidaridad social o al armado de la maquinaria electoral, sin desmedro de la importancia de esos dos aspectos. Bueno, y culmino estas proposiciones con la última, que la voy a sintetizar porque creo que ya la compartí en el encuentro del año pasado, que es señalar cómo la militancia también está atravesada por tensiones creativas y tensiones paralizantes, tomando esta idea de García Linera, y que importa mucho diferenciar desde dónde se hacen los juicios, desde dónde se habla, desde dónde se realizan las acciones políticas. La primera tensión podría ayudarnos la diferencia entre el actor y el espectador en el sentido de Hannah Arendt, pero además el punto de vista del actor, del que participa activamente, también tiene sus grados de diferencia, porque no es lo mismo el militante de una agrupación que un funcionario, que tiene que tomar decisiones y está urgido por plazos perentorios y no tiene tiempos largos para la reflexión. La otra tensión creativa es la de una especie de decisionismo que obtiene resultados en tiempos cortos frente a un participacionismo que denuncia la falta de sustento consensual suficiente para sostener en tiempos largos un proyecto emancipador. Una tercera tensión es la de el problema de las escalas, puesto que a veces tenemos en una escala mayor, por ejemplo en procesos de integración del Mercosur o de UNASUR o en políticas de inclusión en algunos de nuestros países, esas políticas son claramente emancipatorias, tal como las he definido, pero se asientan muchas veces sobre la alianza con poderes fácticos a escala local o con andamiajes electorales de caudillos provinciales o gobernadores, en el caso de Argentina, que no están, digamos, plenamente convencidos de esas políticas, pero sin embargo cuya alianza hace posible esas mismas políticas. Entonces ahí tenemos, desde el punto de vista del militante o del que adhiere a esos proyectos, tenemos un problema de juicio en escala. ¿Sí? ¿Cuál escala hacer predominar a la hora de tomar decisiones de apoyar o no un proyecto o alguna situación determinada? Y finalmente, la última tensión que se señalaba también el año pasado, que no es una tensión creativa, las anteriores sí, porque favorecen la búsqueda de caminos y el juicio en situación, pero la última tensión es una tensión paralizante que, insisto en ello, a pesar de que muchos no están de acuerdo y creen que es algo del pasado, del siglo XIX, que es la tensión entre lo porteño y lo provinciano, en el caso de Argentina, pero que puede ser traducido a distintos países con las características propias de las metrópolis, las capitales y el interior. En el caso de Argentina incluso ha sido tematizado. Bueno, a los porteños lo sufren también en Uruguay, me parece. Así que sí, además esa categoría la podríamos poner
Pero no me refiero a un sujeto social concreto, no me refiero a los porteños en particular, sino a un talante, a un modo particular de encarar la relación con el otro. Ahí me remito al excelente trabajo de Ángela, como análisis de las posibles relaciones con el otro, y que en este planteo, como para sugerir una posibilidad de pensarlo, decía que lo porteño está asociado a lo cínico y lo provinciano a lo escéptico, pero habría que darle vuelta un poco a esa cuestión. Y yo terminaba proponiendo un nuevo talante, un talante entusiasta para superar esa dicotomía. Bueno, a ver.